We need to free the builders of America to build. And if we do that, that means I think you get the economic growth to be maybe 3-4%, maybe 5%. And that means if you can get $1 trillion of economic growth and you cut the budget deficit by $1 trillion, between now and next year, there is no inflation. Parece ser que Donald Trump y su ahora colega Elon Musk han empezado marchosos. Dos señores que tienen una marcha así de fuerte para que tú te muevas hasta reventar. En poco más de 2 semanas, Trump se ha liado a firmar decretos ley como si se acabara el mundo, entre ellos la creación del DOGE, Department of Government Efficiency, o Departamento de Eficiencia Gubernamental, con Elon Musk al frente, que está poniendo medio mundo patas arriba. Por motivos bastante obvios que entenderéis mejor más adelante, los medios de comunicación tradicionales no os hablarán ni os darán la información que vais a encontrar en este vídeo. Pero es que incluso youtubers poco sospechosos de estar alineados con la narrativa oficial están abordando este tema con bastante tibieza. Agárrate los machos que vas a flipar. Present Orson Welles and the Mercury Theatre on the air in The War of the World. Chalaos y chalas, si es tu primera vez aquí, welcome. Si ya has estado aquí antes, welcome back. Ya os hablé en esta serie de vídeos de la enorme maquinaria burocrática de todos los países modernos en general, de las democracias occidentales y de España en particular. Links en la descripción. ¿Quién no ha pasado por la bonita y enriquecedora experiencia de hacer horas de colas y trámites para acabar siendo ignorado, cuando no ultrajado analmente, por él o los funcionarios de turno, que podrían ser sustituidos por ordenadores con trámites, muchos de ellos innecesariamente complicados? Pues bien, Estados Unidos no solo no es una excepción, sino que siendo el país enorme y complejo que es, ha ido formando a lo largo de los años una burocracia estatal o federal monstruosamente grande e ineficiente, y que ha ido acumulando una deuda que en el momento de la grabación de este vídeo suma, agárrate, 36.217.244.743.854 dólares. Billones de los de aquí, es decir, millones de millones. Tan solo los intereses de la deuda suponen casi $1 billón, siendo la partida más abultada del presupuesto americano, superando al Departamento de Defensa y al de Sanidad. Así que, como os podéis imaginar, muchos americanos están acojonados. Y este es uno de los motivos por los que el republicano Donald Trump ha barrido a la demócrata Kamala Harris en las últimas elecciones. Y Trump, ni corto ni perezoso, nada más entrar en la sala oval, ha lanzado a sus sabuesos del Dodge a destapar irregularidades y podar la administración, empezando por la USAID, o United States Agency for International Development, Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, que con un presupuesto de más de $60.000 millones, y como su nombre indica, se encarga teóricamente de prestar y gestionar ayuda internacional. Y digo teóricamente porque parece ser que la auditoría del Dodge ha destapado una cantidad de turbiedades que, de ser ciertas, harían sonrojarse al mismísimo presidente de Somalia. Fíjate en esta pequeña lista de diferentes partidas de gasto del USAID que se han destacado en quejas o debates públicos destapadas por el Dodge. $1,5 millones para promover la diversidad, equidad e inclusión en los lugares de trabajo y las comunidades empresariales de Serbia. $70.000 para la producción de un musical day, diversidad, equidad e inclusión en Irlanda. $47.000 para una ópera transgénero en Colombia. $32.000 para un cómic transgénero en Perú. $2 millones para cambios de sexo y activismo LGTBI en Guatemala. $6 millones para financiar el turismo en Egipto. Cientos de miles de dólares para una organización sin fines de lucro
vinculada a organizaciones terroristas. 2 millones de dólares para EcoHealth Alliance, involucrada en la investigación en el laboratorio de Wuhan, de donde salió el COVID. Cientos de miles de comidas destinadas a combatientes afiliados a Al-Qaeda en Siria. Financiación para imprimir dispositivos anticonceptivos personalizados. 7,9 millones de dólares para enseñar a periodistas de Sri Lanka a evitar el lenguaje binario de género. 6,3 millones de dólares para estudiar a hombres que tienen sexo con otros hombres en Sudáfrica. 20 millones de dólares para producir una versión iraquí de Barrio Sésamo. 2 millones de dólares para clases de cerámica marroquí. 200 millones de dólares más para financiar la irrigación de los campos de amapolas, es decir, opio, de los talibanes. USAID financió a 6.200 periodistas y apoyó a 707 medios de comunicación en más de 30 países, entre los que se encuentran Político, 34,3 millones, el New York Times, 50 millones, Reuters, 9 millones. Este último, por ejemplo, recibió millones del Departamento de Defensa bajo el pintoresco concepto ingeniería social, engaño social a gran escala, que está incluido gasto de COVID-19 en la orden de compra. Está claro que habrá que investigar más, pero es de un sospechoso que tira para atrás. Todo ello sin contar con las innumerables partidas y gastos sin código ni explicación de para qué son que se han encontrado en el Departamento del Tesoro. ¿Hasta dónde llegará la podadora Dodge? Es pronto para saberlo con certeza, pero tiene pinta de que muy lejos. Y que decir tiene que la reacción por parte de la oposición ha sido virulenta. Desde el Partido Demócrata, que podría llegar a verse salpicado, en el mejor de los casos por ineficiencia y en el peor por corrupción, con sospechas incluso de enriquecimiento ilícito, es decir, robo, hasta los medios de comunicación tradicionales, en su mayoría alineados con este partido, o los propios funcionarios, que ven como el chollo de sus puestos de trabajo privilegiados se esfuma de la noche al día. Pero nada de esto parece que vaya a desviar a Trump de su trayectoria, especialmente con un elevadísimo nivel de aprobación por parte de la población estadounidense. Y es que parece que el mensaje ha calado, y un gran número de americanos quiere que su país deje de ser una burocracia, es decir, el gobierno de los despachos, y vuelva a ser una democracia, es decir, el gobierno del pueblo. El problema, que como siempre acabarán pagando justos por pecadores. Y ahora es tu turno. ¿Tú qué opinas? En realidad este proceso a quien concierne es a los americanos, que son quienes lo pagan con sus impuestos. Hay que decir que si yo fuese un granjero de Oklahoma, por poner un ejemplo, estaría bastante cabreado. Pero, ¿y en nuestros países? Este fenómeno no es solo americano. Aquí en Cataluña la Sindicatura de Comptes ha destapado un escándalo de millones de euros con la dgaia, link en la descripción, que salpica a Esquerra Republicana, por no hablar de los gobiernos de Madrid, de todo pelaje político, tanto el PSOE como el PP. Al final son casi la misma mierda. ¿Necesitamos en nuestros países alguna iniciativa como el Dodge? Como siempre, gracias por aguantar hasta aquí. Comparte, suscríbete, dale a me gusta y toda la mandanga si crees que ha valido la pena. No te olvides de dejar tus comentarios, especialmente si no estás de acuerdo. Hasta que nos olamos.